la noche. Estamos en vivo desde Buenos Aires, algo que ustedes van a poder comprobar por nuestro sumario de esta noche. Estamos trabajando sobre algunas de las cuestiones de las que se habló todo el fin de semana, por distintos motivos, algunos alegres, el fenómeno del carnaval en Buenos Aires. Vamos a hablar un rato nada más con Luciana Weiner, que justamente pertenece a una de estas murgas y que además trabaja institucionalmente el tema para saber de qué se trata, cuánta gente hay ahora mismo en la calle. Ustedes saben, hay mucha gente contenta porque se recuperó el carnaval, una alegría que, debo reconocer, me resulta muy ajena, pero sobre la que me dan muchas ganas de preguntar en un ratito nada más. Y por supuesto el otro tema, el tema fuerte del fin de semana, que tiene que ver con la muerte de un joven que se llama Matías Jano Fernández. Ustedes saben, salía de Fantástico, salía de bailar, y en una situación que se está tratando de esclarecer, lo mataron, aparentemente 3 tipos. Nosotros vamos a hablar con sus padres en un rato nada más, también con el gerente de Fantástico, sin el prejuicio que muchas veces se tiene frente al tema de la bailanta. Esto pudo ocurrir, por supuesto, a la salida de cualquier otro boliche, pero vamos a tratar de aportar información. Sabemos que es justamente una disco que tiene muchísimas cámaras que están aportando ese material en horas nada más a la justicia. Toda la información sobre este caso que conmovió a tanta gente el fin de semana, decían los padres, salió a festejar el cumpleaños, me lo volvieron muerto. Bueno, vamos a tratar de ponerle un poquito de luz a este caso en un rato nada más. Y ahora, el reportaje central de la noche tiene que ver con lo que muchas veces se tituló como la polémica Vargas Llosa. Nosotros vinimos hoy a tratar de entender qué pasó, cuál fue la intención de la gente de Carta Abierta de publicar una carta, qué se criticaba a Vargas Llosa, qué parte de la repercusión no se ajusta exactamente a lo que ellos escribían. Por eso agradezco muchísimo la presencia del escritor y director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Horacio, gracias por venir. Bueno, gracias Gerardo por invitarme. No, al revés. Estoy ansioso de hablar del caso. Estoy ansioso de escucharte. ¿Empezamos por el principio? Bueno, efectivamente yo soy autor de una carta donde reflexiono frente a las autoridades de la Feria del Libro en relación a la necesidad de que Vargas Llosa hable en la feria, pero no en el lugar que habitualmente estaba reservado a los escritores argentinos, que es la inauguración, que reviste un fuerte simbolismo. Escribí una carta en ese sentido, una mera observación. No pretendía más que señalar un tema para conversar con las autoridades de la Feria del Libro, y eso de algún modo fue tomado por lo que después se trasladó a una discusión sobre si había o no había censura. Evidentemente eso no estaba ni en el comienzo, ni en el desarrollo, ni está en ningún lugar de esta polémica, pero lo cierto es que un gran aparato comunicacional de carácter internacional que suele rodear las apariciones de Vargas Llosa terminó tomando esto como un caso de restricción, de limitación. A partir de que escribí esa carta, porque te quiero hacer una pequeña humorada, yo escribí como 20 libros, ninguno tuvo mayor repercusión, pero ahora soy autor de una carta, esa sí tuvo repercusión. Entonces nunca me levanté tan temprano a escuchar radio, pero era la radio que me llamaban a mí, claro, con toda clase de observaciones críticas, al punto de convertirme en una especie de réprobo, de forajido, de censor. Si hubiera estado en la Edad Media, bueno, hubiera sido el personaje de la Edad Media, el censor, pero claro, estaba en la hoguera de los medios de comunicación. No, mi intención era que lo que de algún modo se cumplió, generar un debate sobre Vargas Llosa, que es un novelista que a mí me gusta. Paradójicamente me gusta mucho más que aquellos que son hoy los compañeros políticos de Vargas Llosa, que no sé si lo han leído. Yo tengo muy presentes todas sus novelas, las estimo, incluso estimo sus primeras novelas más que las últimas, pero también las últimas les reconozco algo. Hay más una fábrica, una industria de la novela, pero siempre de buen nivel. En su momento fue alguien que retomó cosas de Faulkner, de Joseph Conrad, y lo hizo bien. Nos emocionó a los jóvenes lectores de los 60, eso no puedo dejar de tenerlo en cuenta, y no puedo dejar de considerar que es un gran debate, un escritor que tiene recursos novelísticos interesantes, profundidad en el modo en que trata las pequeñas criaturas que actúan en la historia, y al mismo tiempo obcecación y esquematismo en cuanto opina de política como funcionario orgánico de una ideología política de las derechas mundiales. Ahora, nada de eso justifica ni ninguna restricción, ni correrle el horario, simplemente es una observación que cobró tal envergadura
que me llamó la presidenta a mi casa. No es habitual que alguien que esté tomando el café en la casa lo llame la presidenta, para indicarme en términos sumamente amistosos de que el debate había cobrado una dimensión que hacía necesario que retirara la carta. Esa es la situación. La presidenta me indicó su opinión en el sentido de que mi situación era la de funcionario de la Biblioteca Nacional, que todas las opiniones que yo daba como escritor o intelectual a ellas le parecían interesantes, le parecía interesante el debate, no, sin embargo, bajo las condiciones que supusieran que había en la Argentina algún tipo de restricción. Porque Vargas Llosa huele todos estos temas, yo no lo sabía, es una especie intocable que recorre el mundo con un gran aparato comunicacional. Cualquier brizna, cualquier pajita que se mueva ya es tomada como una especie de abominación. En este momento ha aparecido entonces como el candidato a ser el forajido de... Déjame repasar un par de líneas de lo que me contabas. La primera, tu intención entonces, desde el comienzo fue la de generar un debate sobre el Vargas Llosa político, pero no de censurar su aparición pública y tampoco la de censurar su sitio como tipo que inaugura la feria. No, pero no se trataría de no, a propósito de lo que decías, por eso, sí. Sí, sugerí, porque evidentemente las autoridades de la Feria del Libro son las que deciden. Sugerí que vieran la posibilidad de mantener en la situación de la inauguración de la feria la presencia y la voz de un escritor argentino, como pasó todas las veces que recuerdo de la Feria del Libro. Porque Vargas Llosa es un personaje complejo y contradictorio, y en eso digamos que es interesante. Un novelista interesante, para algunos no, para mí sigue siendo un novelista interesante y un militante de una causa política que, si aparecía en la inauguración, tiñe toda la Feria del Libro. Cuando habla Piglia, Griselda Gambaro, los que recuerdo haber escuchado la Feria del Libro, son escritores con ideas políticas en la Argentina, pero ninguno tiene un compromiso militante específico. En las ferias a las que yo asistí también habló Macri como jefe de gobierno de la ciudad. Todo eso me parece que es la característica natural, heterogénea, multívoca, digamos, de la Feria del Libro. Pero acá es como si ahora habla Macri, va a hablar dos veces Macri, una vez como Macri, otra vez como Vargas Llosa. No es necesario esa duplicación. Me pareció que era interesante que Vargas Llosa hable después. Una conferencia va a ser con mucha gente, hay muchos seguidores de Vargas Llosa, muchos no están de acuerdo con sus posiciones políticas, pero estiman sus novelas. Si hasta ahí era como llamar a un debate, y al mismo tiempo una imprudencia de mi parte. La presidenta me señaló que en el estado actual del debate en Argentina estas situaciones tienen que ser reflexionadas con más tino por parte de los funcionarios. Acepté esa crítica, me dispuse a escribir la carta con las ideas que ella me sugería, todo en una conversación un poco antes del discurso que diera en el Parlamento, y efectivamente hice esa carta con las ideas de la presidenta, que son las mías propias. Es decir, no hay en la Argentina ninguna persecución, no hay ningún tipo de limitación, no hay ningún intento de restringir la palabra de Vargas Llosa, no hay monjes censores detrás de las bambalinas diciendo Vargas Llosa no, por muchas razones, porque realmente Argentina es un país de libre tránsito de ideas, y por otro lado sería tremendamente torpe en términos políticos hacer una cosa así, pero me refiero especialmente a lo segundo. La Argentina es un país que está abierto a todas las voces del mundo, es un país de plena libertad de expresión como pocos. Hoy el debate argentino es muy interesante, y ahora se agrega también por la intervención de la presidenta. Hay muchos lugares donde una presidenta intervenga directamente en el debate. ¿Qué se le agrega? El papel del intelectual, del funcionario, del escritor, el compromiso político de los escritores. ¿Y qué es la Feria del Libro? Es un debate interesantísimo. El papel de los medios de comunicación en la Feria del Libro, el lector en la Argentina, el millón de lectores que va a la Feria del Libro, la industria del libro y en qué se convirtió la industria del libro. Son todos temas abiertos que no pueden escaparle a los escritores argentinos como temas cruciales. Y en ese sentido, aunque mi papel para la CNN soy el personaje antipático que intentó la odiosa censura a Vargas Llosa. Como eso no es así, prefiero quedar como el que con una carta que deslizaba el inconveniente de que hablaba como funcionario, y eso no debía ser así. Se ha originado un debate que espero que transcurra cuando hable de Vargas Llosa, cuando se lo escuche, y cuando sin duda origine el debate que va a originar, como una de las características de la actual etapa política argentina, plena de debates agudos, incisivos, que ponen nervioso a la gente, pero un lugar de plena expresión de la voz cultural, literaria, poética, política. O sea, en un punto vos reivindicás la idea de polemizar
sobre el sitio que Vargas Llosa tiene en la Feria del Libro y al mismo tiempo, reivindicás polemizar sobre eso, pero sos autocrítico respecto de tu trabajo como funcionario, es decir, el hecho de ocupar el sitio de vos, de director de la Biblioteca Nacional, de algún modo sí, pudo mezclarse eso, como una voz del gobierno que pudo haber parecido eso y no era lo que yo había previsto. Evidentemente eso lo tenían que haber pensado los propios directivos de la Feria del Libro. Y tenían que haber decidido la presencia de Vargas Llosa en Argentina bajo una modalidad que no ocupara el espacio central de la feria. Me parece, en realidad todo esto está abierto a discusión. Vargas Llosa es un individuo polémico, como los escritores que tienen la envergadura que tiene él. Me refiero a literaria, pero también porque es el premio Nobel, de modo tal que hay una atención de la prensa mundial hacia él que no puede significar también la intangibilidad de Vargas Llosa ni el hecho de que sea un personaje de alguna casta nobiliaria que no pueda ser sometido al escrutinio, al examen y a la polémica de cualquiera que quiera polemizar con él, ¿no? Ahora, te pregunto, del mismo modo que para mí quedó claro el hecho de tu autocrítica sobre la carta en el sentido de en tanto funcionario de gobierno, así puedo decir yo como funcionario de la Biblioteca Nacional quizás debí pensar en las consecuencias políticas de la carta. Esa parte ya quedó clara, me parece que es de algún modo revisada por vos. Te discuto sobre la primera. ¿Por qué Vargas Llosa, dado sus méritos literarios que vos también le reconoces, ¿por qué Vargas Llosa no le alcanzaría con sus méritos literarios, que son un montón, para ocupar ese sitio, aunque piense como piense? Es decir, ¿por qué en un punto vos discutías ese espacio, si en rigor al final es un premio Nobel, un tipo que tuvo una carrera literaria notable, y bueno, sabemos que no todo el mundo piensa como nosotros, bueno, digamos. Puede ser, es que esta charla podríamos haberla tenido hace 2 semanas y hubiera sido otro el curso de la historia. Vargas Llosa es polémico, forma parte de una fundación internacional que pasea por el mundo sus críticas a gobiernos que pueden ser sometidos a toda clase de críticas, pero aquí con operaciones políticas. Es una fundación que en Buenos Aires va a ser una reunión con todas las expresiones de una organización de la derecha internacional. No me acuerdo cómo se llama, Fundación Monte Pelerin, creo, que es muy antigua, sigue credos económicos, políticos. Tampoco eso está mal. Claro, nada está mal. En realidad podemos decir, la Argentina es un país donde podemos decir que esta discusión es necesaria. De esta discusión va a salir una Argentina renovada en sus ideas políticas. Por eso creo que estamos contribuyendo todos a esta discusión, incluso los que creen equivocadamente que hubo algún tipo de censura. Y es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que yo soy un viejo militante, esa es la verdad. Me picó el bichito de la vieja militancia. Y escribir una carta es fácil, y una carta además que es una carta de invitación al debate. Entonces, en el momento que escribí la carta, ese bichito me hizo, no sé cómo se llama ese bichito, me aparece de tanto en tanto y me hace olvidar la condición del funcionario. Pero al respecto te quiero decir otra cosa, es que yo concibo un tipo de funcionario político en la Argentina también capaz de ser sensible a cierto espíritu libertario, a plantear las cosas de un lenguaje que cada vez más haga de la lengua política del Estado algo que se vuelque a la sociedad de una manera más diáfana, más aireada. Entonces no creo que nadie tenga que asustarse por esto, y creo que la presidenta tiene estas mismas ideas. Por supuesto, no es que yo dialogue con ella, simplemente me llamó por teléfono y me dijo que apreciaba la polémica, pero no el lugar en donde yo me había colocado, y me pedí una rectificación que me pareció interesante hacerla también por el modo en que me lo pidió, en nombre de un gran debate en el país que yo creo que hoy la Argentina se puede definir como el país de las libertades públicas. No sé en qué otro lugar del mundo, que sabemos lo complejo que es el mundo, y la Argentina no deja de ser parte de esa complejidad, pero hoy se vive un proceso de profundización de la democracia, encarnado por muchas fuerzas políticas, muchas personas de ideas diferentes, en la Feria del Libro también, que es una Feria del Libro que, me permito decir también, que debe cuidar la pluralidad de ideas, también que debe cuidar la relación del libro con las fuerzas productivas, con las grandes empresas, con las grandes empresas de libros. Y respecto a Vargas Llosa, sí, por supuesto, te vuelvo a decir la paradoja que yo puedo hablar muy bien de todas sus novelas, las primeras, las últimas, y no encuentro que sea
la misma situación de aquellos que hoy lo defienden políticamente por compartir su inocente credo de derecha, porque la verdad que dice cosas muy ingenuas. Se dice, ¿y qué habrías hecho con Borges? Bueno, es otra cosa. Borges no tenía una presencia orgánica en las derechas y su estilo político era la de un anarquista conservador que enojaba a todo el mundo, pero esos enojos que producía Borges remitían a su profunda literatura. Es una literatura sobre el tiempo, la muerte, el destino, la complementación de las cosas. Borges es un gran educador político en la Argentina. O sea que el debate literatura-política es... Esto apenas lo insinúa, pero es un debate muy profundo en la Argentina. Se equivocarían los políticos que creen que este no es un debate central del corazón de la Argentina. Yo te agradezco mucho.